Exactamente a las 3:17 de la mañana, Techflow Industries perdía $100 millones por hora. La sala de servidores bullía desesperada mientras 23 de las mentes más brillantes de Silicon Valley observaban con impotencia la cascada de mensajes de error. Al otro lado de la mampara de cristal, un hombre con mono de conserje dejaba silenciosamente su cubo de fregar. Sus curtidas manos se movían con precisión quirúrgica sobre un teclado que no había tocado en 7 años. «Señor, no puede estar aquí», ladró el ingeniero jefe, sin molestarse en levantar la vista de la pantalla. Pero esas mismas manos habían construido el mismo sistema que ahora se moría. Y en exactamente 37 segundos, este hombre invisible obraría un milagro que sacudiría los cimientos del mundo empresarial estadounidense para siempre. La pregunta no era si podría salvar la empresa. La pregunta era, después de lo que le habían hecho pasar, ¿por qué querría hacerlo? Hake Sullivan había sido invisible tanto tiempo que casi había olvidado lo que se sentía ser visto. A sus 45 años, cargaba sobre sus hombros el peso de las decisiones que habían vaciado su cuenta bancaria, pero que llenaban su corazón de una forma que el dinero jamás podría. Todas las noches a las 11 de la noche fichaba en Techflow Industries, armado con desinfectante industrial y la clase de determinación silenciosa que solo los padres solteros comprenden de verdad. El piso 43 era su dominio al anochecer. Mientras la élite de Silicon Valley soñaba con su próxima adquisición multimillonaria, Hake se movía por su espacio de trabajo como un fantasma, vaciando cubos de basura rebosantes de prototipos fallidos y tazas de café arrugadas que costaban más que su salario por hora. Con los dedos marcados por años de mantenimiento, se movía con eficiencia experta alrededor de teclados que valían más que su renta mensual. Pero esa noche se sentía diferente. Esa noche, el zumbido habitual de los camareros tenía un matiz de ansiedad que le erizaba el vello de los brazos. A través de los ventanales, que iban del suelo al techo, podía ver las luces encendidas en oficinas que deberían haber estado a oscuras hacía horas. Algo andaba mal, y los instintos de ingeniería de Hake, enterrados pero no muertos, empezaron a despertarse. Su teléfono vibró contra el bolsillo de su pecho. La vibración atravesó el silencio como un salvavidas. El nombre del contacto en la pantalla suavizó su rostro. Emma, mi rayo de sol. Hola, papá. Llegó la vocecita, un poco arrastrada pero decidida. No podía dormir. Mi cerebro no deja de resolver problemas de matemáticas. Hake dejó de fregar y se apoyó en el tirador, bajando la voz a ese tono suave que reservaba solo para ella. ¿Qué clase de problemas de matemáticas, cariño? Los que tienen patrones. Ya sabes, como cuando los números bailan juntos. Emma, de 8 años, tenía una forma de describir conceptos matemáticos que haría llorar de envidia a los profesores del MIT. Su pausa cerebral a veces dificultaba la comprensión de su habla, pero su mente operaba en frecuencias que la mayoría de los adultos ni siquiera podían percibir. Cuéntame sobre los números que bailan, susurró Hake, consciente de que su voz se oía en la oficina vacía. Emma respiraba con dificultad, pero su emoción era contagiosa. Hay una rutina, papá, cuando tienes números grandes que necesitan hablar entre sí, pero están asustados porque no hablan el mismo idioma, así que necesitan un traductor. ¿Pero qué pasa si el traductor miente? La mano de Hake se tensó sobre el teléfono. ¿A qué te refieres con mentir? Como cuando alguien cambia el código secreto, pero olvida decir los números, así que todos se confunden y empiezan a gritar. La risita de Emma fue interrumpida por un bostezo. La señora Patterson dice que debería dibujarlo mañana en la clase de arte. Me parece una idea preciosa. Pequeña. Ahora intenta dormir un poco. ¿De acuerdo? Papá llegará a casa en unas horas. Te quiero más que a todos los números del universo, susurró Emma. Y te quiero más que a todas las estrellas del cielo, respondió Hake, completando su ritual nocturno. Al colgar, Hake se dio cuenta de que su hija acababa de describir con su inocencia lo que sospechaba que estaba sucediendo en la sala de servidores, 3 pisos más abajo. La intuición matemática de Emma siempre había sido extraordinaria,
pero esa noche sus palabras parecían una profecía. El ascenso en ascensor al piso 40 debería haber durado 30 segundos. En cambio, se sintió como un descenso al caos. En cuanto se abrieron las puertas, Jake se sintió invadido por una ola de pánico tan densa que podía saborearla. Las paredes de cristal de la sala de servidores revelaron una escena que habría sido cómica de no ser tan devastadora. 2 docenas de los ingenieros mejor pagados de TechFlow se apiñaban alrededor de los monitores como dolientes en un funeral, con el rostro iluminado por el resplandor rojo de las alertas de fallo del sistema. Jake había pasado por delante de esa sala miles de veces en los últimos 3 años. Había visto a estos mismos ingenieros resolver problemas, celebrado sus éxitos a distancia y limpiado las manchas de café de sus sesiones de programación nocturnas. Pero nunca los había visto así, derrotados, desesperados, asustados. A través del cristal, podía ver líneas de código desplazándose a una velocidad inimaginable. Los registros del sistema pintaban una imagen de fallo catastrófico que le oprimía el pecho. La pantalla principal mostraba una cifra que le temblaba las rodillas a Jake. Menos de $400 millones y contando. El sistema de procesamiento de pagos de TechFlow, el corazón digital que impulsaba miles de transacciones cada segundo, se había estancado, y Jake reconoció los síntomas de inmediato. 7 años atrás, él había estado al otro lado de ese cristal. 7 años atrás, él era a quien llamaban cuando problemas imposibles necesitaban una solución imposible. El arquitecto de software senior Jake Sullivan, el hombre capaz de hacer que los sistemas cantaran en armonía. Otros ingenieros ni siquiera podían oírlo. El hombre que había construido los cimientos que ahora se desmoronaban. Pero eso fue antes del diagnóstico de Emma. Antes de que la elección entre ascender en la empresa o ayudar a su hija a subir las escaleras de su dormitorio se convirtiera en algo completamente imposible. Jake acercó su carrito de mantenimiento a la sala de servidores, mientras sus ojos escaneaban los fragmentos de código visibles en el monitor más cercano. Los patrones de error le eran familiares, como reconocer una vieja canción tocada en una tonalidad diferente. Sus manos ansiaban tocar el teclado, sumergirse en la arquitectura digital que una vez conoció mejor que su propio latido. Señor, tiene que irse. La voz pertenecía a Kevin Martínez, el actual jefe de infraestructura. Jake lo reconoció por las fotos del directorio de empleados, aunque Kevin nunca se había molestado en aprender su nombre en 3 años trabajando en el mismo edificio. Lo siento, murmuró Jake, ajustando su agarre en el mango de la fregona. Solo intento hacer mi trabajo. Kevin volvió a su monitor sin mirarlo de nuevo, despidiéndolo tan rotundamente como si fuera parte del mobiliario. Era un desdén al que Jake se había acostumbrado. Pero esta noche le dolía de otra manera. Esta noche, quería sacudir los hombros de Kevin y explicarle que la solución que buscaban desesperadamente era estar a 1 metro de distancia, con un mono en lugar de un traje. En cambio, Jake continuó con sus rondas, pero su atención seguía centrada en la crisis que se desarrollaba en la sala de cristal. Cada pocos minutos, captaba fragmentos de conversación que pintaban un panorama cada vez más desalentador. La capa de cifrado está completamente corrupta. Hemos perdido la conexión con los servidores de respaldo. La Junta nos va a crucificar. ¿Cómo explicamos 400 millones en pérdidas? El teléfono de Jake volvió a vibrar. Esta vez no era Emma, sino una alerta de noticias. Las acciones de TechFlow se desploman en las operaciones fuera de horario en medio de informes de fallos del sistema. El mundo exterior comenzaba a notar lo que Jake había sospechado durante la última hora. TechFlow no solo estaba experimentando un problema técnico. Se enfrentaban a la extinción corporativa. El ascensor sonó y Jake vio como Richard Montgomery, director ejecutivo de TechFlow, emergía como un hombre camino a su propia ejecución. Incluso a las 3:30 de la mañana, el traje de Montgomery estaba inmaculado, su cabello plateado perfectamente peinado, pero su rostro tenía la tez gris de alguien que veía desmoronarse su imperio en tiempo real.
Jake había visto a Montgomery exactamente 2 veces en persona en los últimos 3 años. Una vez, durante una reunión de toda la empresa sobre la maximización de la eficiencia de los recursos humanos, y otra en el ascensor, donde Montgomery miró a Jake como si fuera de cristal. Esa noche, la confianza habitual de Montgomery había sido reemplazada por algo que Jake nunca había visto en sus apariciones públicas. Miedo. ¿Cuál es la situación? La voz de Montgomery resonó en la sala de servidores como un látigo. Kevin se enderezó, con la voz tensa por la tensión. Señor, estamos ante un fallo total del sistema de procesamiento de pagos. Los protocolos de cifrado se han visto comprometidos y no podemos establecer conexiones seguras para procesar las transacciones. En inglés, Martínez, estamos perdiendo dinero a raudales, señor. Cada segundo que este sistema está caído, perdemos aproximadamente $28.000. A este paso, habremos quemado $400 millones para la mañana. El rostro de Montgomery palideció. ¿Cuánto tardaremos en arreglarlo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Jake observaba a través del cristal como Kevin intercambiaba miradas con su equipo, cada uno con la esperanza de que alguien más les diera la noticia imposible. Señor, no lo sabemos. La arquitectura del sistema es antigua y, francamente, es más compleja que cualquier otra cosa con la que hayamos trabajado. La documentación original está incompleta y el ingeniero que la diseñó. La voz de Kevin se fue apagando. ¿Y el ingeniero que la diseñó? La voz de Montgomery transmitía la peligrosa calma de un hombre al límite. Ya no está en la empresa, señor. Jake apretó el mango de la fregona con más fuerza. Recordó el día que entregó su carta de renuncia, la forma en que Montgomery lo miró como si se estuviera suicidando profesionalmente. Nunca volverás a trabajar en tecnología, Sullivan, había dicho Montgomery. No después de alejarse del flujo tecnológico. Montgomery se había equivocado al decir que Jake nunca volvería a trabajar en tecnología, en el sentido más literal. Jake trabajaba en tecnología todas las noches, pero no de la forma que todos esperaban. Encuéntralo, ordenó Montgomery. No me importa lo que cueste. Encuentra al ingeniero que construyó este sistema y tráelo aquí ahora. Jake casi se rió. El ingeniero Montgomery era. Lo que buscaba desesperadamente estaba a 4,5 metros de distancia, invisible tras un carrito de mantenimiento y 3 años de calculada ceguera corporativa. A través del cristal, Jake podía ver a los ingenieros junior apiñados alrededor de sus monitores, con su confianza juvenil destrozada por un problema que escapaba a su experiencia. Eran mentes brillantes, recién salidas de prestigiosas universidades, armadas con las herramientas y tecnologías más avanzadas. Pero la brillantez sin contexto era como tener un bisturí sin entender anatomía. El teléfono de Jake vibró con un mensaje de su vecina, la señora Patterson, quien cuidaba a Emma cuando Jake trabajaba de noche. Emma tenía problemas para dormir. No deja de hablar de patrones rotos y quiere llamarte. A Jake se le encogió el corazón. Los patrones de sueño de Emma ya eran frágiles debido a su condición, y cuando su mente se atascaba en problemas matemáticos, podía mantenerla despierta durante horas. Necesitaba llegar a casa para ayudar a su hija a calmar el ruido numérico en su cerebro para que pudiera descansar. Pero mientras observaba la catástrofe que se desarrollaba en la sala de servidores, Jake se sentía dividido entre 2 lealtades imposibles. Su hija lo necesitaba en casa, pero Techflow lo necesitaba aquí, aunque aún no lo supieran. La decisión debería haber sido sencilla. Emma siempre era lo primero. Pero algo en la forma en que Kevin se desplomaba, algo en el silencio desesperado de la sala de servidores, hizo que Jake dudara. Su teléfono sonó. La foto de contacto de Emma llenó la pantalla, su sonrisa entreabierta, tomada la Navidad pasada cuando recibió los libros de matemáticas avanzadas que la mayoría de los estudiantes universitarios encontrarían desafiantes. Papá, lo descubrí. La voz de Emma brillaba de emoción a pesar de la hora. Los números que bailan no bailan de verdad. Están llorando porque alguien cambió su domicilio.
A Jake se le heló la sangre. ¿Qué quieres decir, cariño? El traductor del que te hablé, el que ayuda a los números a comunicarse entre sí. Alguien le dio el mapa equivocado. Así que cuando los números intentan encontrar a sus amigos, se pierden y se asustan. Jake miró a través del cristal los mensajes de error que se desplazaban. La explicación infantil de Emma, cortando la jerga técnica como un cuchillo en la niebla. Estaba describiendo un error de configuración en la tabla de mapeo descifrado. Un error tan fundamental que se propagaría por todos los niveles del sistema. Emma, cariño, ¿puedes contarme más sobre el mapa? Es como cuando conduces y el GPS te envía a la casa equivocada. Los números siguen llamando a las puertas equivocadas, pero nadie responde porque ya no viven allí. La mente de Jake daba vueltas. Las claves de cifrado se habían reasignado, probablemente durante una actualización de seguridad rutinaria, pero los sistemas heredados siguieron usando las rutas antiguas. Era exactamente el tipo de problema que requería un profundo conocimiento de la arquitectura original, la clase de memoria institucional que vivía en la mente de alguien que había estado allí desde el principio. Alguien como Jake. Papi, ¿estás ahí? Estoy aquí, cariño. Eres absolutamente brillante. Lo sabes. Emma rió. La señora Patterson dice que las personas brillantes deberían usar sus dones para ayudar a los demás. ¿Vas a ayudar a los números perdidos, papá? Jake miró a través del cristal a los 23 ingenieros que habían agotado su experiencia para resolver un problema que su hija de 8 años había diagnosticado mientras dormía. Pensó en los $400 millones que se estaban desvaneciendo, en los miles de empleados cuyos empleos pendían de un hilo, en los fondos de pensiones y los ahorros para la jubilación vinculados al precio de las acciones de TechFlow. Luego pensó en Emma esperándolo en casa, probablemente dibujando números llorando mientras la señora Patterson dormitaba en la silla de invitados. Papá, te quiero, Emma, más que a todas las estrellas del cielo. Y te quiero más que a todos los números del universo. Ahora ve a arreglar esos números que lloran para que puedan bailar de nuevo. Jake colgó y se quedó mirando su reflejo en el cristal de la sala de servidores. 45 años, con un mono que olía a limpiador industrial, invisible para la gente cuya crisis podía resolver con unas pocas teclas. Pero Emma los había llamado números que bailaban, y Jake siempre había sido incapaz de resistirse a las peticiones de ayuda de su hija con las matemáticas. Empujó su carrito más cerca de la puerta de la sala de servidores. El lector de tarjetas de seguridad emitió un pitido verde. Jake había olvidado que el personal de mantenimiento tenía acceso universal después de la medianoche, un protocolo de seguridad que, de hecho, había ayudado a diseñar años atrás. La ironía no se le escapó al entrar en la habitación que una vez fue su segundo hogar. Oye, no puedes estar aquí. Kevin Martínez se dio la vuelta. El cansancio le hacía la voz más aguda de lo habitual. Esta es una zona restringida durante las emergencias del sistema. Jake levantó las manos pacíficamente, pero sus ojos ya estaban escudriñando la pantalla principal. Las cascadas de errores eran peores de lo que pensaba, extendiéndose por los subsistemas como un cáncer digital. Solo quería vaciar los contenedores de basura. Puedo volver más tarde, sí. Solo hazlo rápido y sal. Kevin volvió a su monitor, despidiendo a Jake con la ropa informal. La crueldad de alguien que nunca había aprendido a ver a los conserjes como seres humanos. Pero Jake ya no miraba los contenedores de basura. Sus ojos estaban fijos en el código que se desplazaba por el monitor central, y lo que vio hizo que el corazón de su ingeniero se acelerara. La tabla de mapeo descifrado se había corrompido, tal como Emma lo había descrito, pero el daño se estaba propagando por los sistemas conectados siguiendo un patrón que Jake reconoció de sus pesadillas. Hay un fallo en cascada en la capa de autenticación, dijo Jake en voz baja, casi sin pensar. La sala quedó en silencio sepulcral. 23 pares de ojos se giraron para mirar al hombre del mono, que acababa de usar un lenguaje técnico que a la mayoría les costaría entender. El rostro de Kevin se contrajo de irritación. ¿Qué acabas de decir?
Jake se dio cuenta de su error al instante. Había descubierto su identidad, había revelado conocimientos que un conserje no debería poseer. Pero mientras observaba cómo el número de errores aumentaba hasta niveles catastróficos, no podía permitirse preocuparse por mantener su invisibilidad. La capa de autenticación, repitió Jake, acercándose al monitor. ¿Ves cómo se propagan los errores a través de los sistemas conectados? No es aleatorio. Sigue el camino de menor resistencia a través de tus protocolos de seguridad. ¿Seguridad? Necesitamos seguridad aquí ahora mismo. Ladró Kevin por sus auriculares. Tenemos a una persona no autorizada haciendo afirmaciones sobre. Esperen. La voz pertenecía a Sarah Chen, asistente ejecutiva de Montgomery, que había estado observando en silencio desde la esquina. Jake la había visto por el edificio, una de las pocas personas que asentían de vez en cuando al cruzarse en los pasillos. ¿Qué dijiste sobre la autenticación? Leía. Jake la miró, luego a los rostros hostiles que lo rodeaban. Su instinto le gritaba que agarrara su carrito y huyera, que volviera a su invisibilidad segura. Pero la voz de Emma resonó en su mente. La gente brillante debería usar sus dones para ayudar a los demás. El sistema está intentando autenticar transacciones usando claves de cifrado que se reasignaron. Durante su última actualización de seguridad, dijo Jake, con la voz cada vez más fuerte. Pero el módulo de procesamiento de pagos heredado sigue apuntando a las antiguas ubicaciones de las claves. Es como, hizo una pausa, recordando la explicación de Emma, como darle a alguien la dirección equivocada. Siguen llamando a puertas donde ya no vive nadie. La habitación estalló en susurros. Jake escuchó fragmentos. ¿Cómo sabe de la actualización de seguridad? Eso sí que tiene sentido. ¿Quién es este tipo? Kevin dio un paso al frente, con la cara roja de vergüenza y rabia. Escucha, conserje, no sé de dónde sacaste esas palabras de moda tecnológicas, pero esto va mucho más allá de tú. La tabla de cifrado principal está almacenada en el clúster HSM de los servidores 7 al 12, continuó Jake, ignorando la interrupción de Kevin. Pero tu procesador de pagos sigue intentando acceder a la antigua ubicación de la tabla en el dispositivo de seguridad obsoleto. Por eso se agotan los tiempos de espera de autenticación en lugar de una gestión de errores adecuada. Los susurros cesaron. La habitación se llenó del silencio que sigue a la explosión de una bomba cuando todos todavía están procesando lo que acaba de suceder. La doctora Jennifer Walls, arquitecta senior de sistemas, apartó lentamente la vista del monitor. ¿Cómo sabe de la configuración del clúster HSM? A Jake se le secó la boca. Había ido demasiado lejos. Había revelado demasiado. No había forma de justificar este nivel de conocimiento técnico. No podía fingir que era algo que había oído o buscado en Google en su teléfono. Jake empezó y se detuvo. A través de la pared de cristal vio a Richard Montgomery acercándose, flanqueado por dos guardias de seguridad. El rostro del director ejecutivo tenía la expresión de un hombre que había llegado al límite de sus fuerzas y buscaba a alguien a quien culpar. Sarah Chen se acercó a Jake, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Tienes que decirme quién eres ahora mismo. Jake la miró. Esta mujer que le había mostrado más amabilidad humana en 30 segundos que la mayoría de los empleados de TechFlow en 3 años. Pensó en Emma, probablemente dibujando números de baile mientras esperaba a que volviera a casa. Pensó en la vida que había construido en las sombras, seguro, invisible y completamente insatisfactorio. Me llamo Jake Sullivan, dijo, lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera. Y hace 7 años, diseñé este sistema. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jake observó cómo los rostros de la sala lo reconocían, algunos demasiado jóvenes para recordarlo, otros claramente luchando por reconciliar al hombre del mono con el legendario arquitecto del que habían oído hablar en la historia de la empresa. Montgomery irrumpió por la puerta justo cuando la revelación se posó sobre la sala como polvo radiactivo.
¿Qué demonios se está pasando aquí? ¿Por qué hay un conserje en mi sala de servidores durante una crisis? Tartamudeó Kevin. Señor, dice Sir Jake Sullivan, el ingeniero al que Jake Sullivan renunció hace 7 años. Montgomery espetó. Sus ojos finalmente se centraron en el rostro de Jake. Abandonó esta empresa cuando más lo necesitábamos. Dejó sus responsabilidades para perseguir. Montgomery se detuvo a media frase. Su rostro palideció al reconocerlo como un puñetazo. Dios mío, eres tú. Jake se irguió, sosteniendo la mirada de Montgomery por primera vez en 7 años. Hola, Richard. Has estado aquí todo el tiempo. La voz de Montgomery era apenas un susurro. Trabajando como conserje. Jake terminó. Sí, durante 3 años. La sala bullía con susurros confusos mientras los empleados intentaban procesar esa información imposible. El legendario Jake Sullivan, el hombre cuyo código aún formaba la columna vertebral de los sistemas más críticos de TechFlow, llevaba 3 años vaciando sus cubos de basura y limpiando los derrames de café. El rostro de Montgomery resonaba en una sucesión de emociones como un semáforo averiado. Conmoción, ira, vergüenza y algo que podría haber sido alivio. ¿Por qué no? ¿Por qué no le dijiste a nadie quién eras? La risa de Jake no tenía humor. ¿Habría importado? Cuando me fui, dejaste muy claro que estaba muerto para esta empresa, que nunca volvería a trabajar en tecnología. Pero podrías haberlo hecho. Montgomery señaló con impotencia el caos que los rodeaba. Podrías haber evitado todo esto. ¿Acaso yo? La voz de Jake transmitía 7 años de ira contenida. Porque, por lo que recuerdo, mi último día aquí te conté que cualquiera que priorizara la familia sobre su carrera era un lastre que el departamento técnico no podía permitirse. La sala quedó en silencio, salvo por el persistente pitido de las alertas de error. Jake vio que algunos de los ingenieros más jóvenes lo miraban a él y a Montgomery, intentando reconstruir una historia que jamás habían oído. Sarah Chen se aclaró la garganta. Señor, con todo respeto, seguimos perdiendo $28.000 por segundo. Quizás deberíamos centrarnos en la crisis inmediata. Montgomery apretó la mandíbula, pero asintió. Sullivan, ¿puedes arreglar esto? Jake miró los monitores y vio los fallos en cascada que llevarían a la empresa a la ruina en cuestión de horas. La solución era elegante en su simplicidad, y requería exactamente el tipo de profundo conocimiento del sistema que residía en su memoria muscular. Podría restaurar el sistema en minutos. Pero justo cuando abrió la boca para responder, su teléfono vibró con otro mensaje de la señora Patterson. Emma pregunta cuándo llegarás a casa. Te ha dibujado los números que bailan con los que estás ayudando. A Jake se le encogió el corazón. Emma lo esperaba, probablemente luchando por conciliar el sueño porque su mente seguía dándole vueltas a patrones matemáticos. Su hija lo necesitaba en casa, necesitaba su rutina para dormir y su seguridad de que el mundo tenía sentido. Puedo arreglarlo, dijo Jake en voz baja. Pero tengo condiciones. El rostro de Montgomery se sonrojó. ¿Condiciones? La empresa se está muriendo. Sullivan. Este no es el momento para estas, son mis condiciones, interrumpió Jake, con la voz llena de autoridad. Alguien que tenía todas las cartas. Primero, soluciono esta crisis y luego me voy a casa con mi hija. No me quedo a explicar cómo lo hice. No entreno a tu equipo. No vuelvo mañana para solucionar problemas secundarios. Arreglo esto y me voy. Eso es inaceptable, balbuceó Montgomery. Necesitamos documentación. Necesitamos una segunda condición. Jake continuó como si Montgomery no hubiera hablado. Cada conserje, cada guardia de seguridad, cada trabajador de servicios de alimentos en este edificio recibe un aumento del 15% con efecto inmediato. Y quiero un memorando para toda la empresa que reconozca que todos los empleados, independientemente de su puesto, merecen el respeto humano básico. La sala estaba tan silenciosa que Jake podía oír el sistema de ventilación funcionando.
El rostro de Montgomery cambió de color varias veces mientras procesaba lo que Jake pedía. Están tomando a la empresa como rehén por el bien de la dignidad humana, terminó Jake. Sí. Sarah Chen dio un paso al frente. Señor, la junta directiva va a empezar a pedir su renuncia si no resuelvas esto en una hora. El precio de las acciones ya ha caído un 40% en las operaciones fuera de horario. Montgomery cerró los ojos, y Jake casi pudo verlo calculando el coste de su orgullo frente al coste de la extinción corporativa. Cuando abrió los ojos, Jake vio algo que nunca antes había visto. Derrota. Bien, arreglen el sistema. Jake asintió y se dirigió a la consola principal, con los dedos sobre un teclado que no había tocado en 7 años. La memoria muscular seguía ahí, el conocimiento profundo de la arquitectura del sistema fluía de vuelta como si fuera una bicicleta. Pero antes de que pudiera escribir un solo carácter, Kevin Martínez dio un paso adelante, con el rostro desencajado por el resentimiento. Un momento. ¿Cómo sabemos que él no es quien causó este problema en primer lugar? ¿Cómo sabemos que no se trata de un elaborado plan de sabotaje? La mano de Jake se quedó quieta sobre el teclado. Porque, dijo sin darse la vuelta, si hubiera querido destruir TechFlow, no habría gastado 3 años observándote. Luchar con problemas que podría haber evitado. Pero sí nos viste luchar, Kevin. Replicó. Te quedaste de brazos cruzados mientras lidiábamos con problemas del sistema que podrías haber resuelto. ¿Qué clase de persona hace eso? Jake finalmente se dio la vuelta y la mirada en sus ojos hizo que Kevin diera un paso atrás. El tipo de persona que... Aprendí que esta empresa valora más los sistemas que a las personas. El tipo de persona que se dio cuenta de que ser brillante en su trabajo no significaba nada si fracasaba como padre. La voz de Jake se redujo a un susurro, pero todos en la sala escucharon cada palabra. Hace 7 años, a mi hija le diagnosticaron parálisis cerebral. Necesitaba cirugías, fisioterapia, atención médica constante. Necesitaba un padre que estuviera presente, que la llevara a sus citas, que la abrazara cuando el dolor fuera demasiado. Esta empresa me ofreció más dinero, más opciones sobre acciones, más prestigio. Pero no pudo ofrecerme lo que más necesitaba: tiempo con mi hija. La sala estaba en silencio, salvo por el pitido constante de las alertas que recordaban a todos cuánto dinero se estaba desangrando en el flujo tecnológico a cada segundo. Así que elegí a Emma, continuó Jake. Elegí los cuentos antes de dormir en lugar de las reuniones de la junta. Elegí ayudar con las tareas en lugar de ayudar con las revisiones de código. Elegí ser padre en lugar de ser arquitecto senior. Y sí, eso significaba aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar que me permitiera estar en casa cuando ella me necesitara. Jake volvió al teclado. ¿Quieres saber qué clase de persona observa desde las sombras mientras los problemas se acumulan? La clase de persona que aprendió que a veces amar significa permanecer invisible porque ser visto de nuevo significaría volver a tomar la misma decisión imposible. Sus dedos comenzaron a moverse por el teclado con precisión quirúrgica, líneas de código apareciendo en la pantalla como por arte de magia. Los movimientos de Jake eran precisos, seguros. Cada pulsación, el resultado de un profundo conocimiento acumulado durante años de arquitectura de sistemas. La tabla de mapeo descifrado está corrupta, explicó mientras trabajaba, con la voz adquiriendo la cualidad de un profesor que traduce conceptos complejos para el público general. Pero no se corrompió al azar. Alguien actualizó los protocolos de seguridad sin actualizar las interfaces heredadas de las que depende el sistema de pagos. Los dedos de Jake revoloteaban por el teclado, navegando por los directorios del sistema con la confianza de quien había construido los caminos por los que ahora transitaba. El procesador de pagos intenta autenticar transacciones usando claves que ya no existen en los lugares donde espera encontrarlas. Es como, hizo una pausa, recordando las palabras de Emma, darle a alguien un mapa viejo de una ciudad donde se han cambiado todos los nombres de las calles. En el monitor principal, el recuento de errores comenzó a disminuir. Luego se estabilizó.
Las pulsaciones de jaque creaban un puente entre el sistema antiguo y los nuevos protocolos de seguridad, construyendo una capa de traducción que les permitiría comunicarse correctamente. ¿Por qué nuestros diagnósticos no detectaron esto?, preguntó de Walls, con la voz llena de curiosidad profesional en lugar de a la defensiva. Porque sus diagnósticos buscan el tipo de fallo equivocado, respondió Jaque, sin dejar de escribir. Están diseñados para detectar fallos de hardware, problemas de red, corrupción de bases de datos. No están diseñados para detectar desajustes arquitectónicos entre sistemas que, en principio, nunca debieron comunicarse entre sí. Jaque dejó de escribir y se dirigió a la sala. Este sistema se diseñó asumiendo que los cambios críticos en la infraestructura serían revisados por alguien con un profundo conocimiento de la arquitectura general. Pero el conocimiento institucional no se almacena en la documentación. Vive en las mentes de quienes estuvieron presentes cuando se sentaron las bases. El recuento de errores en la pantalla principal se redujo de miles a cientos y luego a docenas. Los dedos de Jaque se movían cada vez con más velocidad, realizando microajustes que afinaban el rendimiento del sistema de maneras que los ingenieros que observaban ni siquiera podían seguir. «Listo», dijo Jaque, reclinándose del teclado. La capa de autenticación se ha reconstruido. La asignación de cifrado se ha restaurado y he añadido un sistema de gestión de errores que debería evitar que este fallo en cascada se repita. La sala contuvo la respiración mientras la pantalla principal se actualizaba. El recuento de errores era 0. El estado del sistema era verde en todos los servicios críticos. El procesamiento de transacciones se había restablecido a la normalidad. $28.000 por segundo ya no se desangraban de las arterias digitales de TechFlow. Jaque se levantó y miró a su alrededor, con rostros llenos de asombro, gratitud y algo de vergüenza. Había resuelto en 30 minutos lo que 23 ingenieros no pudieron resolver en horas usando conocimientos que desconocían que poseía. ¿Cómo? La voz de Kevin era apenas audible. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Jaque sonrió, pero no había triunfo en ello. Porque construí este sistema para que alguien que comprendiera su esencia pudiera repararlo. Nunca imaginé que 7 años después sería el único que recordaría cómo se suponía que debía funcionar. Montgomery se aclaró la garganta. Sullivan, tenemos que hablar sobre su reincorporación al equipo de ingeniería. Podemos ofrecerte tu antiguo puesto, nivel de arquitecto senior, beneficios completos y opciones sobre acciones. Jaque ya se dirigía a la puerta. No, gracias. Espera, gritó Montgomery. No puedes marcharte otra vez sin más. Te necesitamos. La empresa te necesita. Jaque se detuvo en el umbral, con la mano en el marco de la puerta. Richard, hace 3 años, necesitabas a alguien que vaciara tus cubos de basura y fregara tus suelos. Esta noche, necesitabas a alguien que salvara tu empresa. Mañana necesitarás a alguien que documente lo que acabo de hacer y capacite a tu equipo para su mantenimiento. Nunca fui la persona que necesitabas. Solo era la persona que estaba aquí por casualidad. Volvió a mirar la sala llena de ingenieros brillantes que acababan de aprender que el talento viene en paquetes inesperados. La empresa estará bien. Tienes buena gente aquí. Trátalos bien. Págales lo justo. Y recuerda que todos los que entran por estas puertas tienen valor, ya lleven traje o mono. Jaque salió al pasillo y sacó su teléfono para pedir un Uber. El turno de noche casi terminaba, y Emma se despertaría pronto, ansiosa por escuchar sobre los números que él había ayudado a recuperar. Mientras el ascensor descendía hacia el vestíbulo, el teléfono de Jaque vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sarah Chen, se dio cuenta. De alguna manera había conseguido su información de contacto. Jaque, Richard está redactando el memorando de toda la empresa sobre el respeto a los empleados y los aumentos para el personal de apoyo. Gracias por recordarnos que la brillantez no siempre es visible. Sarah Jaque sonrió y respondió. Gracias por verme cuando otros no pudieron.
El ascensor llegó a la planta baja y Jake salió a la oscuridad del amanecer de Silicon Valley. Su teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de medios de comunicación. De alguna manera, ya sabía que la crisis de TechFlow se había resuelto por circunstancias misteriosas. Jake borró los mensajes de voz sin escucharlos. Tenía cosas más importantes que hacer que explicar milagros a los periodistas. El Uber llegó justo cuando los primeros indicios del amanecer pintaban el cielo del este. Jake se acomodó en el asiento trasero, le dio al conductor su dirección y luego llamó al número de Emma. «Papá». La voz soñolienta de Emma era el sonido más hermoso del universo de Jake. «Vuelvo a casa, cariño. Los números bailarines están mejor ahora. Sabía que podías arreglarlos», dijo Emma con la absoluta confianza que solo las hijas de 8 años pueden tener en sus padres. «¿Seguirás preparándome panqueques para desayunar?» Jake rió, el sonido cargando 3 años de agotamiento invisible y 7 años de decisiones que le habían costado todo menos lo que más importaba. «Por supuesto. Panqueques con chispas de chocolate y sirope extra. ¿Y me contarás la historia de los números que lloraban mientras comemos?» «Te contaré una historia mejor», dijo Jake, viendo cómo las torres corporativas de Silicon Valley se desvanecían en el retrovisor. «Te contaré sobre una niña que ayudó a salvar una empresa con su brillante mente matemática y un papá que aprendió que ser visto no es tan importante como ser amado». La risita de Emma era pura música. «Te quiero más que a todos los números del universo, papá. Y te quiero más que a todas las estrellas del cielo». Jake susurró, con el ritual cumplido. 6 meses después, Jake seguía trabajando en el turno de noche en TechFlow Industries, pero las cosas habían cambiado de forma sutil y profunda. El aumento del 15% había llegado tal como se había prometido, junto con un memorando para toda la empresa que Jake guardaba enmarcado junto al dibujo de Emma de números de baile. El memorando, firmado por el propio Richard Montgomery, decía en parte: «Todos los empleados de TechFlow Industries, independientemente de su puesto o departamento, contribuyen a nuestro éxito y merecen nuestro respeto y aprecio. La excelencia se manifiesta de muchas maneras, y nos comprometemos a reconocer y valorar las contribuciones de cada miembro de nuestro equipo». Y lo que es más importante, la gente había empezado a ver a Jake de otra manera. Los ingenieros asentían al pasar por sus oficinas. Los guardias de seguridad lo incluían en sus conversaciones. Los trabajadores del servicio de alimentos lo invitaban a sus partidas de cartas en la sala de descanso. Jake se había hecho visible, no por lo que había hecho, sino por quien siempre había sido. Kevin Martínez se disculpó en privado y le pidió a Jake que asesorara a algunos de los ingenieros jóvenes durante sus rondas. Jake aceptó, pero solo si las sesiones de mentoría podían realizarse durante el horario escolar, cuando Emma estaba en clase. La doctora Jennifer Walls se ofreció a recomendar a Emma para un programa avanzado de matemáticas para niños superdotados. Jake aceptó agradecido, viendo cómo se iluminaba el rostro de su hija al describir ecuaciones diferenciales utilizando términos como familias numéricas conversando. Sarah Chen fue ascendida a vicepresidenta de Recursos Humanos. Su primera iniciativa fue una revisión exhaustiva de cómo TechFlow identificaba y desarrollaba el talento en todos los niveles de la organización. Y Richard Montgomery, el que más había cambiado. El director ejecutivo, que antes miraba a Jake como si fuera invisible, ahora pasaba por el mostrador de mantenimiento cada pocas semanas, preguntando sobre el progreso de Emma en la escuela y compartiendo fotos de sus propios nietos. Pero el cambio más importante fue uno que nadie más podía ver. Jake había aprendido que había los diferentes tipos de invisibilidad. La que había elegido tras dejar ingeniería consistía en esconderse, en protegerse a sí mismo y a Emma de un mundo que no valoraba lo que más necesitaban. La que había elegido ahora se centraba en el servicio, en encontrar la dignidad en un trabajo que otros podrían pasar por alto, en enseñar con el ejemplo que todo trabajo tiene valor y que toda persona merece respeto. La pared del dormitorio de Emma estaba cubierta con sus obras de arte matemáticas.
Pero el lugar de honor lo ocupaba un dibujo a crayón de un hombre con un mono azul junto a una pantalla de ordenador llena de números danzantes. El título, escrito con la cuidadosa letra de Emma de 8 años, decía, «Mi papá, el héroe». Jake miraba ese dibujo cada mañana al llegar a casa del trabajo y cada noche antes de empezar su turno. Le recordaba que el heroísmo no consistía en ser visto por el mundo. Se trataba de estar presente para las personas que más importaban, de usar tus dones al servicio de algo más grande que tú mismo y de comprender que el amor a veces implica elegir el camino más difícil porque conduce a un destino más significativo. Al final, Jake Sullivan había aprendido la lección más importante de su carrera. Las mejores soluciones suelen ser invisibles para todos, excepto para quienes están diseñadas para ayudar. Y a veces, el impacto más profundo no proviene de construir sistemas que impresionen a tus compañeros, sino de construir una vida que haga que tu hija se sienta orgullosa de llamarte papá. Los números danzantes seguían danzando, seguros en sus claves de cifrado correctamente asignadas, mientras Emma seguía soñando con patrones matemáticos que solo ella podía ver. Y Jake seguía trabajando en el turno de noche, invisible para algunos, invaluable para otros e irreemplazable para la niña que lo amaba más que a todos los números del universo. Que Jake había aprendido era la única medida que realmente importaba.